Gracias. Bueno, pues voy a compartir algo, una pantalla aquí con algunos datos, algunos detalles sobre la carta. Vamos a ver si ustedes pueden ver ahí, no mi pantalla, sino todas las cosas. Ahora sí, ¿verdad? Todos pueden ver, me imagino. La epístola de Santiago. Entonces, voy a contarles algunas generalidades de la carta, empezando que el versículo 1 de Santiago, no sé si ustedes por ahí pueden buscar, ¿verdad? Santiago está después de Hebreos, casi llegando al final ahí del Nuevo Testamento. Y el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así comienza la carta, ¿verdad? Explicando quién la escribe, identificándose quién es él y diciendo a quién dirige la carta. Esa es la carta típica, la estructura típica de una carta en el mundo antiguo. No es como nosotros empezamos una carta ahora dirigiéndole a la persona a la que le mandamos la carta, ¿verdad? Le ponemos, señora Cintia Díaz, ¿verdad? Empezamos ahí a quién va dirigida, ponemos saludos y todo el asunto, y al final mencionamos nuestro nombre. En el mundo antiguo las cartas eran diferentes, siempre empezaban con la persona que la escribía y después las personas que recibían la carta, los destinatarios, ¿verdad? Esta carta es una carta demasiado rica en muchos temas. Algunos no ven relación a veces entre los temas de la carta como proverbios, ¿verdad? Que uno va leyendo los proverbios y no puede como relacionar el versículo 23 con el 24 porque hablan como de temas diferentes, ¿verdad? A veces Santiago tiene esa misma estructura. Pero mi oración es que a lo largo de este año que vamos a estudiarla, porque hoy voy a comenzar y vamos a durar todo el año estudiándola porque me toca solamente una vez al mes, entonces voy a tratar de resumirla en todos estos meses. Mi oración es que el Señor a través de esta carta nos hable en esos detalles de la vida y esas cosas prácticas en las que necesitamos nosotros ver su mano y ver su sabiduría. Voy a orar en este momento para que el Señor nos dirija. Señor, en esta tarde te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, de entrar y de meternos un poquito, Señor, en la escritura, en lo que tú quieres decirnos a través de ella. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos ilumine, nos traiga, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente ese susurro tuyo, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres de nosotros y también para que podamos, Señor, sacar fuerzas y tomar decisiones para poder, Dios, hacer cambios en nuestra vida. Como dice el mismo Santiago, no ser solo oidores de tu palabra, sino también hacedores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues entonces, hablemos un poquito de quién es este Santiago. Primero, la epístola de Santiago pertenece a un grupo que se llama epístolas generales o universales o católicas, entendiendo católico en el sentido de universal, ¿verdad? Ese es el significado de la palabra católico, universal. ¿Qué quiere decir universal? Que es para todo el mundo en todas las épocas. O sea, no está dirigido a una persona específica. La carta no va dirigida como Pablo le escribe a Timoteo, a Tito, ¿verdad? Les escribe específicamente a los corintios, a los efesios, sino que es una carta general, va dirigida no a una iglesia en particular o a un creyente en particular, sino a un grupo grande de iglesias o a un grupo grande de cristianos, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. Entonces, estas cartas se llaman epístolas generales. ¿Cuáles cartas están dentro de este grupo también? Las cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas. O sea, esas cartas, junto con Santiago, forman el grupo que se llama epístolas generales. Recuerden que epístola significa lo mismo, ¿verdad?, que carta. Entonces, en el mundo antiguo normalmente usábamos esta palabra, epístola. Y es, como dije antes, no se dirigen a un grupo en particular, excepto la segunda y la tercera carta de Juan, que son un poco más personales,
pero se meten también dentro de este grupo que va dirigido a iglesias que tienen temáticas que se pueden aplicar más allá de una persona específica, ¿verdad? Entonces, algo que todos podrían aplicar en cualquier lugar donde se encuentren. Entonces, por eso estas se llaman así epístolas generales. Entonces, repito, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Santiago forman este grupo. ¿Quién es este Santiago que escribe esta carta? Pues Santiago dice que es el hermano del Señor, el hermano del Señor. ¿Dónde leemos acerca de Santiago? En 1 Corintios 15:7 y en Hechos 15:23 y 21:18. Entonces, si alguno me puede ayudar a leer, porque yo voy a leer varios textos y me gustaría que me ayudaran aquí también. Entonces, en 1 Corintios 15:7, Hechos 15:13 y Hechos 21:18. ¿Quién está listo ahí? Dice yo. No puedo ver a nadie, entonces me gritan. No puedo leer 1 Corintios 15:7. Gracias, Cintia. Yo, Santiago, yo Hechos, por favor. Damaris, Perdón. gracias. Hechos 15:13. ¿Y alguien con Hechos 21:18? O sea, yo lo leo. Gracias, Karim. Ok, entonces, Cintia, porfa. 1 Corintios 15:7 dice: después se apareció Santiago y luego a todos los apóstoles. Muy bien, eso estaba hablando de cuando Jesús resucita, ¿verdad? Cuando Jesús se aparece, entonces, ¿a quién se les aparece Jesús, verdad? Este Santiago que está ahí. Hechos 15:13. Dice, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escuchen. Ajá. Es- Jacobo y Santiago es lo mismo. Es el mismo nombre, es la misma palabra, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en otras versiones van a encontrar lo mismo, ¿verdad? Santiago estaba allí. En esta situación es clave porque es en el momento en que la iglesia primitiva enfrenta su primera discusión, su primer, digamos, pleito, ¿verdad? Y en ese momento, Santiago, ¿verdad? El pleito se da allí, ¿verdad? En la iglesia porque Pablo y Bernabé habían ido a visitar en su primer viaje misionero a los gentiles se habían convertido, habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se hace un problema porque ¿de qué tirada? Porque los gentiles, no contábamos con esto, ¿verdad? Porque todos los que hasta ahora se han convertido al Señor eran judíos, entonces no teníamos ningún problema de qué les íbamos a ordenar, porque todos eran circuncidados, todos saben la ley, guardan la ley, etcétera. Porque al inicio la iglesia primitiva no tenía la intención de separarse del judaísmo, no estaba dentro de sus planes, ellos seguían asistiendo al templo, seguían haciendo las mismas cosas que hacían, ¿verdad? Entonces, pero resulta que cuando Pablo y Bernabé van en su primer viaje misionero y empieza, ¿verdad?, a dispersarse la iglesia y entonces vemos que el evangelio comienza a ir a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces entramos en un conflicto. ¿Qué les vamos a decir a estos que se están convirtiendo? ¿Qué vamos a hacer con estos? Y entonces hay dos posiciones en la iglesia. Una es que tienen que hacerse judíos, ¿verdad? O sea, tienen que circuncidarse y aceptar todas las cosas que los judíos, los ritos que los judíos guardaban. Y la otra cosa es, bueno, no, dejémoslos, que ellos sean gentiles y sigan en lo suyo, ¿verdad? Entonces hay dos posiciones ahí, ¿verdad? Entonces Santiago, el hermano del Señor, se levanta en medio de la iglesia con la palabra sabia, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo y toma un papel protagónico en la resolución del conflicto que estaba en ese momento presentándose en la iglesia, ¿verdad? Entonces, tal vez antes de esto, la figura más relevante había sido Pedro, ¿verdad? Pero en este momento vemos a Santiago que toma el lugar, digamos, predominante en la iglesia, ¿verdad? Y en Hechos 21:18, Karim nos iba a leer. No sé. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Ese era 21:18 de Hechos, sería que me equivoqué.
porque... Ay, me equivoqué. Yo es Ah, que bueno. pensaba que era 15-21, pero es Perdón. 21-18. Yo dije, ya, no, yo pensé que me había equivocado yo. Hechos 21:18. Ok, perfecto. Disculpe más bien. Ujú. No, Dice, tranquilo. al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, y ahí estaban también todos los ancianos. Muy bien, entonces vemos que Santiago pues ocupa un papel importante en la iglesia y va, ¿verdad? Ha desarrollado un ministerio dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad? Con la autoridad que tiene, escribe a la iglesia. Aparentemente esto fue antes de que se diera ese conflicto en Hechos 15. Hechos 15, digamos, esa discusión en la iglesia ocurre en el año 51 después de Cristo. Y aparentemente Santiago escribe la carta antes de ese momento porque no menciona absolutamente nada de eso dentro de su carta. Entonces, aparentemente, antes de eso, estamos hablando de los años 48 posiblemente a 50, es cuando él escribe su carta. Esto es solamente un detalle que no es tan relevante, pero quiero decir aquí algo. Santiago escribe esto y vean que se dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Siervo significa esclavo, ¿verdad? Uno que está dedicado por completo, consagrado por completo, ¿verdad? Que sirve con todo, incondicionalmente a Dios, ¿verdad? Y al Señor. Y él escribe esta carta, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus es una forma de decir a los judíos que están en la dispersión, o sea, judíos que se encuentran fuera de Jerusalén, que por alguna razón llegaron a los diferentes lugares donde están. Entonces se establecen, ¿verdad? Fuera de Jerusalén, cristianos que tuvieron que, si ustedes buscan Hechos 8:1, no lo tengo aquí, sí, creo que lo tengo en esta otra, aquí. Hechos 8:1, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 8:1? Si alguien me hace el favor de leerlo. Amén. Sí. Hechos 8:1. Sí, Y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. 8:1. Ajá. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos, Sí, termina, por favor. Sí. todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Correcto. Entonces vean que los apóstoles se quedan en Jerusalén, ¿verdad? Digamos, salvaguardando ahí el cuartel general, ¿verdad? Y los demás se dispersan, ¿verdad? Por Samaria, Judea y posiblemente más allá, a causa de la persecución, ¿verdad? Se inicia una gran persecución contra la iglesia y comienza la dispersión, ¿verdad? Y ahí se van dispersando. Esta no es la única persecución de que se habla, pero aquí, ¿verdad? Empezamos a ver que la persecución empuja a los judíos que se convierten a salir de Jerusalén y se van estableciendo en diferentes lugares, ¿verdad? Y así van llegando a todo lado. De hecho, en muchos lugares, cuando Pablo está haciendo sus viajes misioneros, en muchos lugares él llega, ¿verdad? Y encuentra algunos judíos, ¿verdad? Y algunos judíos cristianos en algunas zonas, ¿verdad? Bueno, entonces, los datos interesantes de la carta. Esta carta, a diferencia de otras y a diferencia de las cartas de Pablo, no muestra mucho interés en la teología formal. ¿Qué quiero decir con eso? Los primeros capítulos de Pablo siempre, en sus primeros capítulos, por ejemplo, de Efesios, de Romanos, ¿verdad? Él desarrolla todo acerca de la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Que Cristo murió, que resucitó. Y Pablo explica todo lo que se llama la teología, ¿verdad? Todo el concepto que nosotros tenemos de Cristo, su obra, de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces da toda una explicación. Y en los siguientes capítulos, por ejemplo, en Efesios 4, 5 y 6, Pablo habla de los aspectos éticos, o sea, cómo se debe comportar el cristiano. Es igual en Romanos. En Romanos, los primeros 8 capítulos, Pablo habla sobre la teología, desarrolla todo sobre la obra de Cristo. Y luego, a partir del capítulo 8, habla sobre los aspectos éticos, cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pero en esta carta no.
En esta carta vemos solo esos aspectos prácticos de la fe. ¿Cómo es que un cristiano debe vivir? ¿Cómo debe comportarse? ¿Qué debe hacer en esta circunstancia? ¿De qué cosas debe cuidarse el cristiano? ¿Cómo deben actuar, verdad? Entonces, él entra directamente a eso, sabiendo que todos los que ya están ahí saben ya lo que ha hecho Cristo, saben la obra de Cristo y todo, y él quiere influir, ¿verdad? En la vida práctica, la vida diaria de la gente, y principalmente por la situación que muchos de ellos han vivido. Lo que les obligó a salir de Jerusalén fue la persecución, y probablemente es lo que estén enfrentando también y lo que tengan que enfrentar muchas veces a lo largo de su vida, ¿verdad? Como dije antes, este libro es igual a Proverbios. Hay dos cosas, habla de la sabiduría, ¿verdad? Ese es un tema central en Santiago, ¿verdad? Y también tiene una instrucción sobre una gran variedad de temas. Y algunos de esos temas parece que no están muy conectados, ¿verdad? Entonces vamos a verlos poco a poco. Pero cómo se conectan esos temas con la vida cotidiana, con la vida diaria, ¿verdad? El asunto de la lengua, cómo es que yo debo comportarme en mis palabras, en lo que digo, cómo debo vivir, ¿verdad? En relación con los deleites del mundo, lo que me ofrece el mundo, varias cosas así. Tiene 108 versículos y más que otros libros de la Biblia, tiene alusiones a 22 libros del Antiguo Testamento y 15 alusiones a las enseñanzas de Cristo del Sermón del Monte. ¿Qué quiero decir con alusiones? Bueno, no son citas directas, sino frases o ideas que nacen de otros libros o de otras cartas. Claro, del Antiguo Testamento, porque Santiago era judío, era lo que él conocía. El Antiguo Testamento a ese punto era lo único que tenían. En este momento, cuando él escribe su carta, no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, esto que él está escribiendo es llegar a ser parte, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, pero hasta este punto él solo tenía el Antiguo, entonces todas sus referencias tienen que ver con el Antiguo Testamento. Bueno, esa sería, digamos, como para más o menos ubicarnos, ¿verdad? Un poquito en la carta de Santiago. Entonces, hoy voy a mencionar algunas cosas hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8. 2 al 8. Entonces, voy a leer Santiago 1 del 2 al 8. Voy a poner este nuevo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues vemos que algunas de estas expresiones parece como estar leyendo proverbios, ¿verdad? Como el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y cosas así, ¿verdad? Bueno, Santiago empieza su carta de una manera muy interesante, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre el sufrimiento o sobre la prueba. Realmente el mundo moderno busca evitar la prueba y evitar el sufrimiento a toda costa. O sea, ahora usted puede conseguir cualquier cosa para evitar el sufrimiento. Lo adormecen, lo empastillan, le quitan lo que sea, le hacen lo que sea, ¿verdad? Para evitar sufrir por algo, ¿verdad? La idea propia de sufrir a veces, ¿verdad? No está muy bien aceptada en ciertas culturas, inclusive, ¿verdad? En el mundo moderno. Y es tal, digamos, a donde ha llegado la idea de sufrimiento que la gente considera que sufrir, que uno puede sufrir por una uña rota, por cosas así, ¿verdad? O sea, el sufrimiento ha llegado a ser algo trivial, diría yo, ¿verdad? En nuestra vida también, el concepto, ¿verdad? Pero lo más probable es que cuando Santiago habla aquí de pruebas y de sufrimiento, se esté refiriendo a situaciones de rechazo, juicios,
persecuciones a causa del evangelio, calumnias por la causa de Cristo. O sea, cosas relacionadas con nuestra vida cristiana, con tratar de vivir una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere en medio de un mundo moderno, ¿verdad? Eso es a lo que Santiago se está refiriendo. Entonces, no, aunque muchas otras situaciones podríamos considerarlas de sufrimiento y de prueba, ¿verdad? Él, digamos, está hablando específicamente de eso, ¿verdad? De cómo yo soy perseguido o soy hecho a un lado o soy menospreciado o calumniado, rechazado por mis convicciones, por mis creencias, por mis principios que yo trato de mantener y sostener en medio de las creencias culturales modernas y en medio de las situaciones que rechazan, ¿verdad? Una postura absoluta, que rechazan la verdad de la Biblia, la verdad del Evangelio. Entonces, eso nos puede traer sufrimiento, ¿verdad? Ahora, creo que también podríamos incluir aquí, ¿verdad? La prueba, porque Santiago va a hablar de prueba más adelante, ¿verdad? Entonces, en términos generales, digamos, el enfoque de Santiago aquí no está en la prueba o en el sufrimiento. Eso no es lo que a él le interesa. Lo que a él le interesa, porque él dice aquí, vean que él dice en el versículo 2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, Santiago no está diciendo si alguna vez en la vida ustedes sufren, ¿verdad? No, él está diciendo cuando se encuentren en medio de la prueba, cuando se encuentren en medio del sufrimiento, cuando estén atravesando el sufrimiento, el dolor, etcétera, entonces tengan esto por sumo gozo. En otras palabras, alégrense, gócense, regocíjense, ¿verdad? Qué idea más extraña, ¿verdad? Para nosotros, o sea, gozarnos en medio del sufrimiento, gozarnos en medio de la prueba, ¿verdad? Parece algo un poco loco a veces, ¿verdad? Pero el enfoque de Santiago es muy claro y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este punto, digamos, que él no, su enfoque no está en que yo sufra, sino en mi actitud ante el sufrimiento y en cómo enfrentar el sufrimiento. Mi actitud y cómo enfrentarlo. ¿Por qué? Porque para él la prueba o el sufrimiento, el dolor, tienen un propósito. Y eso es lo más importante dentro de la teología bíblica. Jesús dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, él sufre la cruz por lo que había allá adelante. O sea, siempre cuando vemos el propósito, un propósito en el sufrimiento, entonces nosotros podemos enfrentar la prueba, enfrentar el sufrimiento. No es sufrir por sufrir, ¿verdad? No es sufrir por sufrir. Y él dice aquí, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener cuando nosotros nos enfrentamos a la prueba, al dolor, al sufrimiento? Dice, siéntanse dichosos. Siéntanse dichosos. Bienaventurados, dichosos, felices. Un concepto muy, muy repetido y muy clásico del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Salmo 1. Bienaventurado. Y Jesús habla de esto también en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Este mismo tema. Dichosos los que lloran, dice Jesús. Dichosos los que lloran. Eso dice Jesús en Mateo 5. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados, ¿verdad? Consideren esto, dice Santiago, consideren esto como algo que les debe traer mucha alegría, algo que les debe traer mucha alegría. La alegría y el sufrimiento van de la mano en el Nuevo Testamento. De hecho, ahí hay unos versículos que me gustaría que alguien me ayudara a leer. Entonces, si leen, alguien por favor me lee Romanos 5:3, otro me lee Primera de Pedro 1:6 y otro Mateo 5:11 al 12, por favor. Alguien me dice algo para saber si todavía están ahí, porque como no veo nada. Romanos 5:3, se lo leo. Sí, por favor, gracias.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias. Vean, nos gloriamos, nos gozamos, nos sentimos dichosos y nos deleitamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia. El mismo concepto que tiene Santiago. Primera de Pedro 1:6. Lo leo. Por favor. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Exacto. Entonces, sufren diversas pruebas, pero en medio de las pruebas pueden gozarse, pueden alegrarse, ¿verdad? Y porque saben que sufren por un tiempo, y eso es lindo de Pedro, ¿verdad? Sufren por un tiempo. Sí, como dicen las abuelas, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista, algo pasará primero, ¿verdad? Pero todo tiene un fin, se acaba, ¿verdad? Mateo 5, 11 al 12. Lo leo. Dice, ya se me perdió, lo voy a encontrar, se me perdió. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. ¿Y el 12? Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Exacto. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Sí, entonces vean, Jesús dice lo mismo, ¿verdad? Dichosos ustedes cuando digan mentiras sobre ustedes, los calumnien, los persigan, les hagan cualquier cosa por mi nombre. Gócense, alégrense, regocíjense por eso. ¿Por qué? Porque van a recibir una recompensa y Jesús vuelve los ojos, no de la prueba, no del sufrimiento, no del dolor, sino vuelve los ojos a la recompensa, pone los ojos en la recompensa. El mismo Jesús tuvo esa actitud, poner los ojos más allá de la prueba, en el valle que está al otro lado de la montaña. O sea, que lo duro que fue subir la montaña, llego, pero al otro lado yo sé que está el valle esperándome, el valle de un montón de ríos y toda esa que fluye leche y miel, etcétera. Y dice, ya otros pasaron por eso, ¿verdad? Ustedes van a recibir recompensa y ya los profetas y todos pasaron por lo mismo que ustedes están pasando. Entonces, tanto Pablo como Pedro, como Mateo, como Santiago, tienen la misma idea, el mismo enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. ¿Cuál es el enfoque entonces de ellos? El enfoque es, quite los ojos de la prueba, quite los ojos del sufrimiento, quite los ojos del dolor y ponga los ojos en lo que hay más allá de eso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice Santiago que hay más allá de eso? En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba produce paciencia. Esta palabra está relacionada con la palabra perseverancia. En la palabra original significa aguantar largamente, aguantar por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. O sea, la prueba tiene un resultado. La prueba tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, no se trata que seamos masoquistas o, ¿verdad? Digamos, ay, sí, qué bueno, estamos pasando por pruebas, sufriendo, qué dicha, ¿no? ¿Verdad? No es sufrir por sufrir, es que no ponemos la mirada en lo que estamos atravesando en el momento, porque sabemos que la prueba tiene un propósito mucho mayor, un propósito mucho más elevado, ¿verdad? Entonces, no se fijen en la prueba, no se concentren en lo que están sufriendo en el momento, en lo que están pasando. Más bien, fíjense en lo que la prueba les va a dejar. Fíjense en lo que la prueba les va a traer, en el resultado, si ustedes logran pasarla. Porque recuerden una cosa, con el tema de la prueba y la enseñanza de Jesús, si uno no pasa el quiz, tiene que repetirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la cosa? Si nosotros realmente aprovechamos la prueba y logramos obtener el resultado, logramos obtener lo que Dios quiere al atravesarla,
entonces nosotros vamos a lograr obtener lo que el Señor quiere. La prueba entonces la prueba tiene un propósito formativo. El sufrimiento tiene un propósito formativo. Nunca seremos los mismos después de pasar por la prueba, nunca. Ana, ¿tenías algo que decir? Que te veo la mano Sí, Karen. levantada. Sí, gracias. Es que me llama la atención lo que dijiste que la prueba o el dolor va de la mano de la alegría. En realidad eso es algo bastante confrontativo, ¿verdad? Porque hay un tema aquí de que hay personas que se pasan victimizando en el sufrimiento o las otras todo lo contrario que lo niegan, ¿verdad? Todo es muy bien. Pero aquí en este contraste, porque realmente el gozo, el sufrimiento es un contraste, y cuando estabas leyendo o diciendo, ¿verdad? Que era que era el rechazo por las creencias por causa de Cristo en una sociedad anticristiana, y ahí es como una radiografía de hoy, cuando estabas diciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo bueno, si estoy comprendiendo bien el propósito, es que en ese aguantar mucho o largo tiempo, al final va a haber un proceso formativo en el carácter de uno, ¿verdad? Entonces yo pienso que si estamos sufriendo, pero aquí el sufrimiento es filtrado por causa de Cristo, ¿verdad? No porque yo tomé una mala decisión o porque otra persona me hizo algo, sino por causa del evangelio. Entonces, lo que me debo de enfocar es que Dios me está enseñando. ¿Es así? Me Exactamente, está formando. Ah, bueno. exactamente, exacto. Gracias. Tengo que enfocarme en que la prueba tiene un propósito y el propósito es formarme. Recordemos algo, nosotros empezamos la vida cristiana, nacemos, Dios pone una semilla, pero nosotros al empezar la vida cristiana empezamos un proceso de formación. Y a veces Dios usa la prueba para darnos una patada, porque nos acomodamos tanto en nuestras, ¿qué? En nuestras necedades, en nuestros pecados, en nuestros malos hábitos. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos y pasamos 20 años y seguimos siendo los mismos. Los mismos. 20 años y no cambiamos. A pesar de que oímos y oímos y todo. ¿Por qué? Porque no hemos pasado por un proceso formativo, donde Dios realmente saca todo y hace todo nuevo en nuestro carácter, en nuestro ser, ¿verdad? Y lo que vemos a lo largo de toda la epístola de Santiago es que Santiago se enfoca en el carácter del cristiano. El cristiano que ha pasado la prueba entonces logra desarrollar su carácter. Y vean aquí, a este punto llega el desarrollo del carácter. Según en el versículo 4 dice, tenga la paciencia su obra completa. O sea, la paciencia es un elemento, pero hay un resultado mucho mayor final. Hay una obra que se tiene que completar. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, ¿cuál es la meta de nuestro caminar con Cristo? ¿Cuál es la meta de esto que estamos haciendo, de este propósito del plan 2022? Del deleitarnos en el Señor. Ay, no es tener tiempos ricos. Sí, claro, qué lindo. No, es que esos tiempos ricos nos hagan cambiar. Es que esos tiempos ricos nos confronten y nos hagan tomar decisiones con respecto a nuestra vida, formen nuestro carácter. O sea, el deleitarnos en el Señor es pasar tiempo con Él, pero cuando yo salgo de ese tiempo con el Señor, los demás tienen que ver que yo estuve con Él. Ese es el deleite que tengo que tener. Ese es el propósito, entonces, de pasar la prueba. Voy a tocar esto un poquito después, pero digamos, yo tengo una prima que iba a poner una foto de ella, pero no encontré algo, o sea, no tuve tiempo de pedirle algo. Ella es artista, pinta, pero ahora en los últimos años se ha dedicado a hacer esculturas y ha ido por todas partes del mundo y todo, y le invitan y todo, es súper lindo todo lo que hace. Y entonces es súper vacilón, porque entonces se encuentra un tronco grandísimo, un día venía con un tronco de no sé qué, guapinol era, no sé qué era la cosa.
Entonces lo corta, ¿verdad? Y lo pone y se compró una sierra grandísima. Y es una cosita flaquita, chiquitica, ¿verdad? Y ustedes la ven ahí con la sierra, ¿verdad? Dándole aquel tronco. Y ella pone ese tronco, ¿verdad? Horrible, y pone una obra de arte que ustedes no se pueden imaginar. Es una cosa tan espectacular lo que crea a partir de eso, ¿verdad? Con un significado, porque todas sus esculturas tienen un significado. Entonces, pero yo la veo con el hacha, con el martillo, con el cincel y con la sierra, dándole aquel tronco hasta que deja aquella escultura tan bella. Y esa, lo que ella hace siempre me hace pensar cuando la veo, porque muchas veces en mi vida Dios ha usado el cincelito suavecito y otras veces ha usado la sierra y me ha cortado por la mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es el producto final. Él sabe qué es lo que está haciendo. Él sabe qué es lo que quiere hacer. Entonces Él sabe qué es lo que tiene que usar en diferentes etapas de mi vida. Y puede ser que un día me dé con un cincelito, otro día me pase la lija suavecito, otro día me tire el hacha. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesito formación en mi carácter y que la voy a necesitar hasta el último día. Porque ¿cuál es la meta cristiana? Pablo dice que Él sigue sufriendo por los hermanos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que esa es la meta, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, por eso es que el cristiano puede gozarse en la prueba. Porque la prueba es solo una minúscula parte de nuestra vida. Lo que Dios está formando es a largo plazo. Lo que Dios quiere formar es para la eternidad. Esta es una realidad que debe animar al creyente. Por eso creo que tiene esta relación con el gozo. Debe animarme a mí que Dios está en el proceso, que la prueba es parte de la gracia de Dios. Es difícil ver la prueba como parte de la bondad de Dios. El sufrimiento, cuando yo me encuentro en una situación, ver eso como parte de la bondad y la gracia de Dios. Pero sé que no es por casualidad que estoy en la situación en la que estoy, no es por casualidad. ¿Por qué? Porque me estoy convirtiendo en esa persona, dice Santiago, perfecta y cabal a la que no le falta nada. Perfección, perfecto aquí no quiere decir sin errores, no quiere decir que no peca, no quiere decir que no, ¿verdad? Perfecto en el sentido en que nosotros entendemos perfección. Perfecto aquí significa maduro. Veremos esto un poquito más adelante en otro versículo. Pero entonces, recordemos esto. Si hay sol, si solo hay sol y no llueve, el resultado es un desierto, ¿verdad? Necesitamos el sol y también necesitamos la lluvia para hacer crecer, ¿verdad? O sea que en nuestra vida tiene que haber de todo tipo de tiempos para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos, ¿verdad? Y también hay una cosa importante, la prueba y el sufrimiento producen esa perseverancia que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente nos metemos en el Señor y en medio de la prueba nos aferramos a Él, desarrollamos una relación más estrecha con el Señor. Al salir de la prueba, nosotros podemos mirar atrás y decir, Dios, fuiste fiel. Dios, vi tu carácter, vi tu bondad, vi tu misericordia, vi tu gracia, vi lo que hiciste y lo voy a ver siempre. Voy a verte actuando en mi vida. Entonces el creyente no se desvía de la voluntad de Dios y puede hacer lo que dice Mateo 10:22. ¿Alguien me puede ayudar con Mateo 10:22, por favor? Y un momentito, les voy a pedir disculpas un momento. Aquí lo tengo. ¿Pero leo o lo lee Cintia? Está bien, doña Ceci, si quiere. Perdón, Gracias. Mateo 10:22 dijo, ¿verdad? Mateo 10:22, sí.
Bueno, dice así. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Correcto. O como dice, la palabra dice el que persevere, ¿verdad? Y dice mantenga firme o persevere. Logre perseverar hasta el final, porque este es el secreto. El secreto no está en empezar. El secreto está en llegar al final, ¿verdad? En perseverar. ¿Verdad? Alguna versión de la Biblia o de una versión dice que la constancia tenga su perfecto resultado. Que la constancia tenga su perfecto resultado. Es decir, cuando estamos en medio de la prueba, muchas veces nosotros, o el sufrimiento, la solución más fácil es pedirle al Señor que lo quite. Ay, Señor, quítame esto, quita esto, ¿verdad? Y eso es como interferir con el plan de Dios, ¿verdad? Interferir con el plan de Dios para nuestra vida, porque Dios quiere llevar a culminación el proceso que Él empezó. Dios quiere seguir formando lo que Él empezó, ¿verdad? Hay esa idea, digamos, de que Dios quiere formar las cosas, hacer las cosas plenas, completas, ¿verdad? Entonces, como en Filipenses 3:15 tiene la misma palabra que se usa aquí con respecto a perfecto. No sé si alguien me puede leer Filipenses 3:15. Aquí lo tengo. Uh-huh. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Entonces aquí maduro y perfecto son la misma cosa, ¿de acuerdo? Es la misma palabra que se usa allá y aquí. Entonces, no es perfecto en el sentido en que nosotros lo entendemos, sino maduro. ¿Y maduro qué significa? Completo, que ha alcanzado como un mango, una fruta, ¿verdad? Que ha alcanzado su proceso, ¿verdad? Que ha completado su proceso. Eso es lo que significa maduro. Llegar a ser completo o llegar a ser perfecto o maduro es un proceso difícil y doloroso, no es una cosa fácil. Por eso requiere paciencia, ¿verdad? Por eso requiere paciencia, pero ese es el resultado. La paciencia va a producir ese fruto de madurez, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver, digamos, en el desarrollo de uno, ¿verdad? De una persona. ¿Cómo sabemos? Hay gente que llega a la edad adulta y eso no significa que sea madura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha pasado por muchas situaciones de la vida o porque no ha capitalizado, digamos, de las cosas que han pasado y aprendido para poder llegar a ese desarrollo completo, ¿verdad? A convertirse en lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos puso una semilla y empezamos un proceso, nos puso al Espíritu Santo y empezamos un proceso. Y ese proceso va a durar hasta que Él venga, ¿verdad? Y ese proceso es un proceso de formación que requiere mucha paciencia, como dice aquí, pero también mucha sabiduría. ¿Cómo se relaciona entonces para mí, verdad? Esto es, digamos, mi idea aquí. ¿Cómo se relacionan la prueba entonces y este tema anterior con la sabiduría? Bueno, yo pienso que se necesita sabiduría para sacarle el jugo a la prueba, ¿verdad? Se necesita sabiduría para aprender de la prueba, para tomar las decisiones correctas en medio de la prueba. Por ejemplo, hace unos días, ¿verdad? Una amiga que yo la aprecio mucho, pero estaba en una situación ahí desesperada y ella no quiere escucharme cuando yo le digo que deje que el Señor haga, ¿verdad? No quiere. No, entonces ella tiene que hacer las cosas. Se pone en una situación súper complicada porque le pasó algo y tomó una decisión muy, muy equivocada. Y ahorita está que sufriendo las consecuencias porque fue la salida fácil que vio, ¿verdad? Entonces, tomar decisiones correctas en medio de la prueba, porque podríamos tomarlas muy incorrectas, ¿cierto? Tener las actitudes correctas en medio de la prueba también, porque yo podría enojarme, podría amargarme, podría vengarme, podría hacer otras cosas, ¿verdad? Eso requiere sabiduría.
Saber qué hacer, saber cómo hacerlo en medio de la prueba requiere sabiduría para crecer y para comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es que Santiago en el versículo 5 dice, versículo que todos nos sabemos, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo que nunca nos debe faltar, la sabiduría, nunca. Es lo que siempre tenemos que estar ahí al pie del cañón pidiéndole al Señor. Y de hecho ese es un tema sobresaliente en esta carta. Cintia, ¿querías decir algo para? Vieras que cuando al tiempo de estar en la fundación, una vez escuché esto de que cuando uno pasa una prueba y si la vuelve a vivir es porque no aprendió la lección. Y eso me quedó tan grabado, porque nunca eso lo había escuchado hasta que llegué a la fundación y en una enseñanza lo escuché y lo aprendí. Y a partir de ahí, cuando me han pasado cosas, he ido aprendiendo aunque tenga mucha cólera y uno explote y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a decir esto y al final no, ni dije ni hice nada, ¿verdad? Pero he ido aprendiendo a quedarme callada y esperar que sea Dios el que haga. Y eso me ha costado mucho porque uno en su humanidad, pues uno se defiende y dice y hace, ¿verdad? Pero yo tengo hace unos años para acá, Dios me ha venido diciendo que simplemente que guarde silencio y espere, que guarde silencio y espere. Y eso, ¿verdad? Y me lo repite a cada rato, ¿verdad? Y eso, ¿cómo le digo? A mí me cuesta ser paciente con las cosas y a veces con las personas, dependiendo lo que sea, ¿verdad? Y eso me ha ido enseñando ¿cómo se dice? Me ha ido enseñando a tener paciencia, ¿verdad? Porque yo normalmente yo necesito algo y he aprendido a que si yo ocupo algo, lo hago o lo busco, ¿verdad? Porque así me ha tocado en la vida hacerme muy independiente, ¿verdad? Entonces estoy acostumbrada a que si ocupo algo, lo hago, que si necesito algo, lo hago, que si en el trabajo me piden algo, cuando me lo piden, más bien ya lo tengo listo. O sea, hacer muy así. Pero cuando uno llega y encuentra gente que no es así, cuesta desarrollar la paciencia, porque no todos trabajamos a la misma velocidad o pensamos o hacemos las cosas igual, ¿verdad? Entonces, Dios me ha ido enseñando a mí a que espere, calle y espere, ¿verdad? Entonces me ha costado, ¿verdad? Y actualmente a veces la gente, a mí a veces me dicen, pero es que usted, ¿por qué no ha hecho tal cosa? ¿Por qué no ha hecho tal otra? Y a veces decirle a la gente que es que Dios me está enseñando a que aguarde silencio y espere, la gente no lo entiende, ¿verdad? La gente dice, esta es una tonta, ¿verdad? Entonces yo a veces lo que hago es como que evado la pregunta o contesto algo así por salir del caso, porque una persona que no es creyente, eso no lo entiende, ¿verdad? Pero de que eso es cierto, o sea, definitivamente que si uno no deja que sea Dios el que haga, uno repite la tarea. Entonces, desde que aprendí eso, mejor me quedo calladita, me espero aunque me cueste a veces y voy superando las tareas para no tenerlas que repetir, porque a veces Claro, son bien feas. claro. Y es que eh, el tema es que el proceso de formación es muy individual, ¿verdad? Dios trata con cada uno de nosotros de acuerdo con lo que nos falta para llegar al punto en que ya no nos falte nada, según dice Santiago, ¿verdad? Pero eso es algo personal, ¿verdad? El trato de Dios con cada uno de nosotros. Pero lo que sí es para todos igual es que todos necesitamos pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Eso es la propuesta de Santiago aquí es. Recordemos lo que dice Proverbios 2:6. Tere compartió sobre esto, ¿verdad? Antes, creo que hace 2 semanas, ¿sí, 2 semanas? Entonces, si alguien me lee Proverbios 2:6 y alguien me busca Mateo 7:7, por favor. Proverbios 2:6 y Mateo 7:7.
Le leo Proverbios. Sí, por favor, Proverbios 2:6. Dice así, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Gracias. Entonces, ves que Proverbios confirma lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿Quién da la sabiduría? El Señor. ¿A quién tenemos que pedirle la sabiduría? Al Señor, ¿verdad? Eso es exactamente. Santiago dice, pídansela, porque Proverbios dice que Él es el que la da. ¿Y qué es lo que dice Mateo 7:7? Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Muy bien, el cristiano tiene que acercarse con esa convicción al Señor, con la convicción de que si yo pido sabiduría, Dios me la va a dar. Porque aquí dice en este versículo, y esta parte me encanta, que el Señor dice, hablando de la sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y tiene dos características aquí, abundantemente y sin reproche. Da abundantemente y sin reproche. La sabiduría es un bien muy preciado. Por un lado, yo veo, la paciencia se ejercita. La paciencia se ejercita, es el resultado de la prueba, es como un músculo que se ejercita. Pero la sabiduría es un regalo de Dios. La paciencia se ejercita, la sabiduría es un regalo divino, ¿verdad? Recordemos que Salomón le pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? Es un regalo que se recibe. Pero lo interesante aquí, o lo impresionante para mí, es que es abundantemente. Dios no es mezquino, no es tacaño, ¿verdad? Él quiere darnos así, en abundancia, ¿verdad? Por eso dice, pidan y se les dará. Y sin reproche. O sea, Dios no espera nada a cambio, Dios no nos va a estar diciendo, yo le di ayer a usted 100 pesos, ya ¿verdad? No, no, Dios no es así. Dios no anda reclamando lo que Él dio porque Él es generoso en la máxima expresión, ¿verdad? Entonces Él da en abundancia la sabiduría y no espera nada a cambio. ¿Qué es la única cosa que Dios espera a cambio? Que nosotros podamos usar la sabiduría para vivir de acuerdo con lo que Él nos ha dado, con esa sabiduría que Él nos ha dado. Esa es la única cosa que Dios nos pide a nosotros, que usemos ese regalo para vivir en una manera que le agrada a Él, para vivir de acuerdo con la sabiduría. Si yo recibo ese regalo, vivo de acuerdo con Él. Es como hay una mujer coreana que se va a vivir a México, ¿verdad? Trabajar y no sé qué. Se hace de un novio mexicano, ¿verdad? Y está toda feliz, ¿verdad? Y resulta que el muchacho la lleva a la casa de la mamá y la mamá del mexicano tiene uno de esos trasteros o trinchantes de antes, ¿verdad? Que estaban las abuelas con vidrio y ella le lleva a la señora unos regalos, unas tacitas para tomar té y unas cosas y la señora las guarda en el trinchante como las abuelas de antes, ¿verdad? Entonces la muchacha coreana le dice, pero ¿por qué las guardas? Son para usarlas. Y le digo, ay, no, no, es que son muy bonitas, son muy preciadas, se ven muy lindas, entonces hay que guardarlas. Y guardó el regalo en el trinchante. Entonces la coreana escribe, ¿verdad? La muchacha coreana escribe que ella no entiende esa mentalidad de los latinos, ¿verdad? De guardar las cosas, guardar la vajilla para las visitas y nunca en la vida llegaron visitas y ahí la vajilla hubo que dársela a alguien, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de guardar las cosas, y así hacemos a veces con los regalos que Dios nos da y las cosas. Le pedimos a Dios, pero no las usamos. Y la sabiduría se pide y hay que usarla. Se pide y hay que usarla. ¿Usarla para qué? Usarla en la vida diaria. Usarla, como vamos a ver más adelante, en las relaciones interpersonales. Usarlas en las decisiones de todos los días. Usarla en nuestra conducta. Así es como vamos a ver que de las cosas que habla Santiago. O sea, la sabiduría se la pedimos a Dios, Dios nos la da en abundancia y hay que usarla. Y como dice aquí Santiago, pida con fe, no dudando, ¿verdad?
Santiago dice, ¿verdad? Que el que duda no recibe nada. Así lo dice aquí, ¿verdad? O sea, si le va a pedir a Dios sabiduría, crea que Dios se la va a dar. Y si no, no le pida nada. Porque no podemos ser así. Tenemos que ser de carácter firme. ¿Okay? Que yo puedo creer que Dios realmente me va a dar esa sabiduría que yo necesito para vivir la vida que Él quiere que yo viva. Yo creo que Dios es bueno, que Dios me va a bendecir con eso que yo necesito, porque Él sabe que en mis propias decisiones yo voy a meter la pata. Entonces yo necesito esa sabiduría de Él para poder vivir de acuerdo con el carácter que Él quiere que yo manifieste en mi vida, ¿verdad? Tenemos que entonces pedir, dice Él, no dudando. Yo resumo estos versículos de Santiago en esta forma. Yo me imagino al escritor de los Proverbios y de Santiago diciendo esto. Oiga, no sea necio. Oiga, no sea tonto. Deje de buscarle soluciones a los problemas por su propia cuenta. Deje de tomar malas decisiones. Pídale a Dios sabiduría y Dios se la va a dar si usted no duda. ¿Okay? Ese es para mí el resumen, ¿verdad? O sea, si queremos realmente vivir una vida, la vida que Dios diseñó para nosotros, pues tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en medio de las pruebas a desarrollar la paciencia y tenemos que pedirle que nos dé la sabiduría para poder extraer de la prueba lo que Él nos está enseñando, para dejarnos ser formados por Él en medio de la prueba, para ver los resultados en nuestro carácter y en nuestra vida diaria. Oremos. Señor, en esta tarde te doy gracias por esta palabra de Santiago, porque nos invita, Señor, a ver la vida y a ver las situaciones de la vida con perspectiva, a ver las cosas que nos ocurren como parte de un plan precioso que tú has diseñado para nosotros. Y yo sé, Señor, que ninguno quiere atravesar sufrimiento, que ninguno quiere pasar por pruebas o situaciones dolorosas, pero también sabemos, Señor, que tú quieres formarnos, que tú quieres que seamos personas maduras, agradables a ti, personas que viven de acuerdo con tu plan y con tu propósito. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos des a todos los que estamos aquí en esta tarde la capacidad, Dios, de poder, por tu Santo Espíritu, enfrentar las situaciones de la vida, los dolores, los sufrimientos, pararnos firmes cuando haya que pararnos, desarrollar el carácter, Señor, que tú quieres que tengamos. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesita sabiduría, todos necesitamos sabiduría aquí. Y te pedimos que tú nos la des para poder expresar, Señor, el carácter tuyo en todas las situaciones, para poder tomar decisiones correctas en medio de la prueba, para poder, Señor, dejarnos ser formados por ti. Señor, que no seamos necios o tontos, como dice el proverbio y como dicen los salmos, sino que realmente, Dios, estemos dispuestos a ser formados por ti en medio de todo. Y que al desarrollar estos estudios de Santiago podamos poner en práctica, Señor, todas las enseñanzas tuyas para que podamos, Dios, ese deleite que estamos teniendo contigo, llevarlo a nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos, Padre, que podamos brillar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.